Hola, buenas tardes, mi nombre es Italia Daniela y les voy a hablar sobre el experimento de transformación y transfección de células. Este método, esta técnica es fundamental en la biología molecular y celular. Primero, como la parte de historia, no encontré un autor como tal que se acreditara estos experimentos, pero sí leí que se pudieron realizar gracias al descubrimiento del ADN por medio de los experimentos de Griffith en 1928, el experimento de Avery, MacLeod y McCartney en 1944 y por el experimento de Hershey y Chase de 1952. Para entender eso tenemos primero que saber qué es la transformación y qué es transfección. La transformación es un proceso por el cual a las células se les incorpora ADN exógeno directamente de su entorno. Estos métodos más comunes de la transformación son la electroporación o la transformación por choque térmico. Estas generalmente son en bacterias. Y tenemos lo que es la transfección, que es un proceso por el que se introduce ADN en las células eucariotas para modificar su expresión genética. Estas pueden ser de forma estable, que es para que el ADN se integre en el genoma de la célula, o transitoria, que para que se expresen proteínas de forma temporal solamente. Esto se puede realizar mediante métodos físicos, químicos o biológicos. Hipótesis. Para la transformación planteé que si se introduce ADN recombinante en bacterias competentes mediante un proceso de transformación, entonces estas adquirirán y expresarán las características modificadas en el ADN introducido, como puede ser la resistencia a antibióticos o la producción de proteínas específicas. Y la hipótesis de la transfección es: si se introduce ADN exógeno en las células eucariotas utilizando algunos métodos que ya se mencionaron anteriormente, entonces las células serán capaces de expresar el material genético introducido. Como metodología, en la transformación, el proceso de la electroporación es una técnica que proviene de la biología molecular y fue reportada por primera vez en 1982. Esta utiliza impulsos eléctricos para modificar la membrana celular, permitiendo la introducción de sustancias en su interior. Esta puede ser tanto reversible como irreversible. Aquí solamente puse lo que implica la reversible, que es como dice, permite introducir moléculas en las células que no podrían atravesar la membrana celular de forma natural, o normal más bien. Y tenemos lo que es la transformación por choque térmico. En este caso es un cambio de temperatura lo que se utiliza. Se incuba la célula en una solución de cloruro de calcio, sobre hielo para ralentizar el movimiento molecular de la membrana plasmática. El choque térmico en sí lo que crea son poros en la membrana celular, por lo que permite que el ADN entre en las células. Este método es una herramienta fundamental en la producción de medicamentos, alimentos o vacunas. El resultado de esto, el punto clave de la transformación, es la clonación de ADN para producir grandes cantidades de proteínas humanas específicas, como lo que es la insulina. Luego tenemos lo que es la metodología de la transfección. Esta nada más puse la transfección química y la biológica. En la transfección química se utiliza compuestos químicos para facilitar la entrada del material genético a las células. Algunos reactivos de transfección más populares pueden ser los reactivos lipídicos, los reactivos neuronal específico, o los reactivos de transfección Gene-Juice, y la transfección biológica, que consiste en introducir material genético en las células eucariotas mediante virus, mediante los virus, estos siendo utilizados como los vectores. Este método es útil para transferir estas células que son difíciles de transfectar con otros métodos. Se utiliza el virus como modo de que la célula
sí, como llave para que entre a la célula de forma más sencilla. El resultado de la transfección puede producir proteínas recombinantes o mejorar o inhibir específicamente la expresión genética de las células transfectadas. Y ya como conclusión de este experimento, bueno, tanto en la transfección bacteriana como en la transformación bacteriana, como en la transfección de células eucariotas, la introducción de material genético exógeno puede modificar la expresión genética de las células receptoras, evitando la incorporación y funcionalidad del ADN o ARN introducido. Estos procesos confirman que, por medio de estos procedimientos, confirman que las células son capaces de adoptar y expresar características específicas codificadas por el material genético que se les ha introducido. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.